Queridas compañeras, queridos compañeros, trabajadores de los medios de comunicación, que además están por emprender una lucha, una negociación en el marco de los consejos de salario, tengan todos ustedes muy buenos días. Fernando fue sumamente claro y me ahorra mucho tiempo en lo que yo voy a decir. Quiso la casualidad de la historia que un enorme, amplísimo paro general de 24 horas, que concitó el apoyo de muchísimo más de 1 millón, esos son los trabajadores, pero este paro general ya no es del PIT-CNT, aquí estamos con nuestros compañeros de la ONASPU, la organización nacional más amplia que organiza a los trabajadores de ayer, nuestros compañeros y compañeras de la FEU, que organiza la perspectiva, el relevo de la juventud estudiosa y trabajadora, nuestros compañeros y compañeras del movimiento cooperativo de vivienda. Este es un paro general de prácticamente la totalidad del movimiento social y popular. Quiso una casualidad de la historia que este paro se haya desarrollado un 14 de julio, aniversario de la Revolución Francesa, que levantó una perspectiva para la humanidad bajo 3 grandes consignas: libertad, igualdad, fraternidad. Consignas de la modernidad, consignas civilizatorias, truncas, aún pendientes de realización. Si este mundo, con su lógica capitalista y mercantil, permite la grosería y la inmoralidad de que 62 personas hayan acumulado la misma riqueza que 3.600 millones de seres humanos, muchas veces en el hambre, vaya si esa consigna de libertad, igualdad, fraternidad está pendiente a escala humana. Y es una consigna salida de una transformación burguesa, pero que hoy se hace carne en la lucha de la clase obrera internacional y los movimientos sociales, uno de cuyos modestos destacamentos laboriosos, llenos de historia, de sacrificio, de lucha, es nuestra gloriosa clase obrera uruguaya que conmemora estos 50 años de unidad. Por eso, porque está pendiente, hace bien Fernando de colocar la perspectiva del socialismo como objetivo de la clase obrera y el pueblo. ¿Qué es lo que hoy se presenta en la escena nacional? Es un proyecto de país, gente. No es solo una plataforma reivindicativa justa en la disputa de intereses que está planteada en la sociedad capitalista. Es una visión estratégica, es una palabra, es una perspectiva válida para las grandes mayorías nacionales y populares de nuestro país. Y a veces en la definición de nuestras acciones hay quien se atreve, sin interrogarse críticamente cómo es que adoptan sus decisiones las cámaras empresariales. Y aquí está presente solamente una pequeña cantidad de militantes del movimiento obrero, representantes de nuestras distintas direcciones. Hay quien se atreve, para esos compañeros electos en los distintos sindicatos por elecciones directas, por voto secreto y directo de sus filiales, digamos, hay quien se atreve a cuestionar la democracia obrera, la democracia sindical, que es representativa y directa al mismo tiempo, es una democracia de los trabajadores. Hay quien se atreve a cuestionar cómo es que nosotros tomamos las decisiones. Pero acá lo que está en juego es un proyecto de país, frente a la crisis del capitalismo, frente a un panorama en América Latina de desaceleración, de crisis, y vamos a decirlo con todas las letras, de contraofensiva de la derecha y del imperialismo norteamericano,
Los trabajadores y el pueblo uruguayo pretendemos que como respuesta a la desaceleración capitalista producto de la crisis, en vez de desarrollar políticas que ahondan los males de la desaceleración por el torniquete y por el achique, efectivamente se puedan establecer políticas contracíclicas que, utilizando la demanda interna de la capacidad de compra y de consumo de los uruguayos, operen para atenuar esos efectos negativos de la crisis. Y por eso una plataforma que en primer lugar pone un horizonte en la generación de puestos de trabajo, un plan de generación concreta de puestos de trabajo que supone un ámbito central de negociación, el Consejo Superior de Trabajo, y un conjunto de políticas a disposición, entre las cuales está la inversión de las empresas públicas, enlentecida, detenida, la inversión central del Estado, el sistema de compras del Estado para el desarrollo y para redes de proveedores nacionales, y la mejora del salario como factor de aumento de la demanda. Ámbito que debe establecer cómo y cuándo y en dónde se desarrolla la inversión para la generación de miles de puestos de trabajo de calidad a favor de las grandes mayorías de este país. En segundo lugar, y me ahorro comentarios de lo que ya dijo Fernando, la condena al salario de hambre, al salario sumergido, la necesidad de no transar con esa realidad y tratar de romper a través de la generación de puestos de trabajo de calidad y de la negociación colectiva que pone como sujeto a los trabajadores la superación de los salarios más sumergidos. Pero otro elemento, la necesidad imperiosa de que haya una señal hacia la grandes mayoría, de que haya un ajuste, de que haya una corrección en los criterios que presenta el Poder Ejecutivo para esta ronda de consejos de salario. Es increíble cómo reaparecen con nuevos ropajes y hasta con nuevos protagonistas conceptos que nosotros creíamos solamente iba a establecer el acervo de los economistas neoliberales. Se critica la indexación del salario, que es su conexión con el IPC. Y yo me pregunto, desde el año 43 en que se crearon los consejos de salario, ¿no es justamente para medir lo que nos interesa del salario, que es el poder de compra? ¿Cómo es posible medir el poder de compra de los salarios si no es en una conexión con la inflación? Y se establece, lo cual desde un punto de vista ideológico es peor, porque es el peor discurso del capital financiero, que sería un grave error indexar los salarios, porque esto contribuiría a generar desempleo y a generar inflación. Está muchísimo más que demostrado en un largo trayecto histórico en nuestro país que no es el salario, gente, el que puede explicar el desempleo. Y no es el salario el que puede explicar la inflación. Hay otro factor escondido que muchos no se animan a cuestionar, que está entre paréntesis, sumergido en la sociedad capitalista. Porque si fuera así, durante la larga década de los 90, sin negociación colectiva y por tanto sin aumento de salario, ¿qué pasó? ¿No llegamos a arriba de un 20% de desempleo? Debería haber habido en la década de los 90 pleno empleo pleno, porque negociación colectiva e indexación no había. Y si fuera así que el salario es la explicación de la inflación, con estas pautas que están funcionando por lo menos desde el mes de junio del año 2015 y que en cierta medida han desindexado los salarios, ¿no será que a un año ya deberían haberse manifestado procesos de rebaja de los precios, cosa que no ha observado? Gente, el trabajo da salario y el salario da trabajo, porque mueve todos los engranajes de la economía, beneficia a los trabajadores, beneficia a los jubilados, que ajustan su pasividad en función del índice medio de salario, beneficia a las amas de casa, beneficia al Estado por su recaudación, beneficia inclusive a sectores laboriosos de la ciudad y el campo, pequeño empresario, mediano empresario,
cuya suerte está vinculada al mercado interno. ¿Quién es el mercado interno? Sino la inmensa mayoría de los trabajadores y los jubilados y la gente que vive de ingresos fijos. Y si no se da la paradoja, con una posición muy dogmática de que no es posible el control de precios para los precios que fija el capital oligopólico y monopólico, ocupando sitiales de poder en las distintas cadenas productivas, y no se quiere tocar, mala palabra, control de precios. Pero es que entonces el único precio que se puede controlar es el de la única mercancía que la clase obrera puede ofrecer en la sociedad capitalista, el precio de la fuerza de trabajo, que es el salario. Hay que barajar y dar de nuevo, gente. El Poder Ejecutivo previó estos criterios en función de una inflación decreciente que no se observó. Por tanto, fíjense qué liviandad, qué suavidad en la reivindicación. Deben cambiarse las pautas a los efectos de que hayan correctivos anuales y que los trabajadores, antes de empezar a negociar, tengan la garantía de que el poder de compra de su salario real no se va a deteriorar. Y esto no va a fundir a ninguna empresa. Y esto no va a subir ninguna inflación. Hay que reflexionar, hay que barajar y dar de nuevo. Con respecto al paquete de medidas fiscales, y es cierto que aquí hubo avances, hubo quienes habían pensado en iniciar las nuevas imposiciones a partir de un salario de 22.000 pesos. La propuesta del Poder Ejecutivo en su inicio lo ubicó a partir de 33.000 pesos mensuales y al final hubo un movimiento que lo llevó a partir de 50.000 pesos mensuales. Pero nosotros nos preguntamos, ¿es que hay un sector intocable? ¿Por qué no hemos estado dispuestos? Si los trabajadores tienen una progresividad en su impuesto y pagan en función de su franja salarial, ¿por qué el capital paga tarifa plana? ¿Por qué no se puede pasar de un 25% a un 30% en una franja de ganancia extraordinaria, del mismo modo que el trabajo paga más impuesto en función de su ingreso? ¿Por qué no reexaminamos el impuesto al patrimonio, las herencias, las transacciones financieras u otra forma de expresión del capital? ¿Por qué no revisamos las exoneraciones cuando en algunos años el Estado dejó de recaudar alrededor de 1.400 millones de dólares por las exoneraciones que presentamos? Siempre es la ganancia la que no se toca. Y del otro lado, ¿por qué desarrollamos recortes que efectivamente son recortes? Hubo una discusión terminológica, diferimiento, postergación, recortes le llamamos nosotros, convencido, y es más, en el proyecto de ley habla de abatimiento del gasto, no sabemos si al final es postergación inclusive. ¿Por qué se tocan en definitiva gastos que son centrales para el desarrollo? Algunos porque atañen a las políticas sociales, en la ANEP, en el INAU, otras porque atacan a los mecanismos centrales de la investigación y la innovación tecnológica como la universidad. Pero además violan la ley de negociación colectiva, porque en la Universidad de la República hay convenio colectivo y los convenios son para respetarse. Yo creo que este paro ya originó un hecho sumamente novedoso, nuevo, que convoca también a la buena onda, a la reflexión, a barajar y dar de nuevo, a dar una señal, dos señales para la grande mayoría de nuestro pueblo. Y es que en el día de ayer la bancada oficialista de diputados elaboró una declaración que dice dos cosas fundamentales: que no quiere que se establezcan los recortes, particularmente en la educación, y que dice, y esto nos llena de orgullo, que hay que atender las demandas de los movimientos sociales. Está el Tano aquí, es muy importante para nosotros esa resolución. Hay que dialogar, mover la cabeza, ser creativo. Los últimos dos elementos, la necesidad de un control de precios, la necesidad de combatir de una manera más eficaz el precio monopólico que fijan los poderosos, los dueños del país, y la necesidad de cambios en la seguridad social, desconectar el lucro, desconectar el afán de ganancia,
que tiene que ver con la sociedad capitalista, pero no debería tener que ver con la seguridad social. Soñamos, pensamos, luchamos por una seguridad social universal, solidaria, intergeneracional, sin AFAP, sin lucro metido en la seguridad social, porque la seguridad social es protección social, no ganancia, y porque los trabajadores no tenemos que alimentar con nuestro ahorro la ganancia de corporaciones financieras que tienen mil maneras de capturar ganancia, no del ahorro forzoso de los trabajadores. Resolución de los problemas de los trabajadores de más de 50 años que se están jubilando presos de las AFAP en peores condiciones, pero discusión global de qué seguridad social vamos a construir. Y efectivamente aumento de las jubilaciones mínimas, que también, igual que los salarios, muchas veces son de vergüenza. A eso se referirán nuestros compañeros de la UNAP. En definitiva, gente, un proyecto de país. Y muchos se preguntan, ¿qué sigue a esto? Sigue diálogo, sigue negociación, sigue tender puentes. Alguno dijo que capaz que hace falta un gobierno de derecha, un gobierno a lo Macri, para que los trabajadores podamos valorar bien las cosas. Que nadie se confunda. Los trabajadores hemos pasado la prueba de la lucha contra la dictadura fascista, de la lucha con 20 años largos de neoliberalismo, y cuando a veces el gobierno se nos va para la derecha, actuamos firme para poner las cosas en sus ejes. La perspectiva es de diálogo, de negociación, de tender puentes. No buscamos aquí que el movimiento sindical aparezca en la escena nacional, inclusive desarrollando un detrimento contra otras expresiones del pueblo. Preferimos, por responsabilidad con el país, con la clase obrera, con las grandes mayorías nacionales, el diálogo, pero se requieren señales concretas, se requieren movimientos, que no se posterguen los gastos, que hoy se están postergando de manera nociva para el desarrollo nacional, y que cambien las pautas del Poder Ejecutivo. Y la continuidad, obviamente, que es con mucho diálogo, con mucha negociación, con mucha persuasión, pero también, gente, porque a nuestra clase nunca nadie, jamás le ha regalado nada, con mucha unidad, con mucha organización, con mucha movilización, en definitiva, con mucha lucha por esa perspectiva de un país mejor a lo artiguista, donde en serio los más infelices sean los más privilegiados.